Muy buenos días. Si alguien necesita una Biblia, con mucho gusto levante su mano para que puedan llevársela hasta donde usted está. Y déjela un segundito levantada mientras llegan con la Biblia, por favor. Muy bien. Recordemos que estamos estudiando el libro de los Hechos y hace 8 días veíamos cómo el apóstol Pablo se encuentra en una situación bien complicadita. Vemos cómo Pablo en desobediencia, o sea, subió a Jerusalén cuando Dios le dijo que no lo hiciera. O sea, lo que ya sabemos es que la voluntad de Dios era supremamente clara. No suba a Jerusalén, le decía a Pablo, no suba a Jerusalén. Y nosotros como creyentes también sabemos que la voluntad de Dios para con nosotros es supremamente clara. El Señor muchas veces nos dice, no haga esto, no vaya por acá, no. Y nosotros a veces, tercamente, lo desobedecemos. Debido a esta decisión, que el nombre es desobedecer la voluntad de Dios, vimos cómo Pablo está en la cárcel, pagando esas consecuencias por su desobediencia a Dios. Pablo está recibiendo garrote de parte de los judíos que literalmente lo quieren eliminar, lo quieren matar. Por eso vimos algo interesante, vimos hace 8 días la manera de cómo Pablo, precisamente por sentirse así, y es lo que muchas veces nos pasa en la vida a nosotros, cuando estamos fuera de voluntad, desobedeciendo al Señor, nos sentimos solos, abandonados por el Señor. Entonces nos sentimos angustiados y actuamos carnalmente, tratamos de llenar esos vacíos con una cantidad de cosas que no es lo que Dios quiere para nosotros, desobedeciendo al Señor, lo que nos lleva a pecar contra Él. Pero entonces aquí vemos cómo Pablo trata de manipular, vimos cómo trató de manipular la situación por la que él estaba pasando, él trata de hacerlo. Pero como sabemos, y habíamos hablado que si somos hijos de Dios, vamos a recibir la disciplina de Dios. Y esta mañana ojalá usted me escuche con el corazón abierto y mucha humildad. Y es esto, que si usted hace en su vida lo que usted quiere, desobedece a Dios, peca contra Él y todo, y a usted no le pasa nada, yo le digo con mucho amor que usted no es hijo de Dios. Entonces el mensaje para usted esta mañana es: arrepiéntase y conviértase, porque los que somos hijos de Dios y lo hemos desobedecido, hemos sido disciplinados por el Señor. Y Pablo es disciplinado y el corazón de Pablo cambia. Ojalá que cuando nosotros seamos disciplinados por el Señor, nuestro corazón también cambie para bien, no para mal. Y aquí el corazón de Pablo cambió y la relación de Pablo con el Señor se restaura. Y por eso el Señor lo consuela. Lo vimos en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí ya vemos a Pablo que ya está bien, está con otra tónica, con otra actitud. Ahora él está confiando en el Señor de nuevo y lo más importante, ya no se siente solo, se siente respaldado por el Señor. Eso es una bendición, yo se los dije. Yo he vivido esa situación, yo me he sentido solo, abandonado por mi culpa, pero también cuando arreglo las cosas con el Señor me siento respaldado por el Señor. Y eso es un cambio de la noche a la mañana, del cielo a la tierra, es una cosa impresionante. Y aquí Pablo está experimentando eso, ya otra vez está bien con el Señor, se siente respaldado, ya no se siente solo. Y es en el momento preciso, porque aquí en Hechos 24 vamos a ver que Pablo tiene que presentar defensa delante de un gobernador romano. Y él presenta defensa delante de Félix. Y qué buena defensa la que Pablo presenta. Y es bueno ver a Pablo nuevamente confiando en Dios y sacrificando su propia comodidad por la cruz de Cristo. Y lo que nos va a llevar a este mensaje es a preguntarnos en esta situación, ¿qué haríamos nosotros? Porque muchas veces creyentes hay muchos. O sea, aún dentro de todo el mundo son pocos, pero creyentes hay muchos. Pero discípulos de Cristo pero muy pocos. Y aquí donde estamos nosotros, eso es una realidad. Aquí hay muchos que son salvos, yo no lo dudo, pero muy pocos, escúcheme, que son verdaderos y genuinos discípulos de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad y predicar la cruz y vivir la cruz de Cristo? Ese es lo del mensaje de esta mañana, es sencillo.
Recordemos que Pablo está encarcelado y tiene que rendirle cuenta al gobernador. Y lo más seguro es que si de pronto habla de una forma agradable, agradando al gobernador, de pronto le caiga bien y lo suelte, puede salir libre. Pero si habla la verdad, si Pablo predica el evangelio, ¿qué pasará? Por ejemplo, ¿qué habríamos hecho nosotros en esta situación? ¿Qué hace Pablo? Ese es el mensaje de esta mañana. Por eso se llama la cruz o la comodidad. ¿Quién decide? Cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor Padre amado, queremos pedirte que seas tú quien nos hables al corazón, nos abras la mente, el entendimiento y tengamos un corazón humilde dispuesto a recibir tu palabra, esa palabra implantada que puede salvar nuestras almas y es una palabra que edifica y transforma vidas eternamente. Que tú seas el que esté esta mañana salvando, santificando, edificando y fortaleciendo esta tu iglesia. Te lo pedimos y te lo rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ver en los primeros 23 versículos cómo Pablo responde a esas acusaciones que se le hacen aquí, las acusaciones. Él responde sin temor. Pablo responde sin temor a las acusaciones. Pero veamos cuáles son las tales acusaciones, porque están en los primeros 9 versículos. Veamos Hechos 24, 1 al 9. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen ante ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Esas son las acusaciones. Ahora, lo primero que vemos aquí en el primer versículo es que los judíos se consiguen un profesional. ¿Sí? Porque dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces aquí vemos cómo baja el sumo sacerdote Ananías, baja con algunos de los ancianos de los judíos y se presenta ante Félix. Pero es interesante, en esta oportunidad no vienen solos, vienen acompañados y traen a una persona especialista en hablar en público, una persona especialista en dar discursos a la gente para ganar el favor de los oyentes. Ese es Tértulo. Y este hombre que se llamaba Tértulo era especialista en pronunciar palabras persuasivas de humana sabiduría. Ese era el famoso Tértulo. Ahora, miren lo era que tan tremendo, porque lo primero que hace este profesional es lamberle a Félix. Miren lo que dice el versículo 2 al 4. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ahora, qué interesante, porque lo primero que vemos aquí es que Tértulo comienza a echarle flores a Félix, florecitas, diciéndole que gracias a su buena gestión, a su buena administración. Ahora, imagínense a un político decirle que es una maravillosa administración, que está gobernando muy bien. Ahí mismo se le sube la popularidad, ahí mismo lo van a reelegir, ¿sí o no? Entonces, imagino Félix estaba y Tértulo lamiéndole, el otro feliz. Que hay paz y que además por su gran inteligencia, prudencia, sapiencia, el pueblo está bien gobernado. Ave María. Entonces luego Tértulo le dice a Félix que como él es un gobernador, es una persona supremamente, usted es importantísimo y usted me mantiene ocupadísimo, entonces no le quito más tiempo con estas cositas tan insignificantes, resuelva esto rápido y ojalá rápido a nuestro favor. Eso es lo que está haciendo Tértulo. Pero luego este profesional acusa a Pablo con puras mentiras. Puras mentiras, vea lo que dice el versículo 5 al 9.
porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen ante ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Ahora, qué interesante, porque empieza a acusarlo con puras mentiras. Primero que todo, Pablo no era ningún promotor de sediciones. Ahora imagínense cómo se la está poniendo tremenda, porque si logra convencerlo, pues un enemigo de una nación, no, ese hay que eliminarlo porque nos viene a hacer aquí daño. Después dice que Pablo era cabecilla de una secta de los nazarenos, pero Pablo no era ningún cabecilla de ninguna secta de ningunos nazarenos. Y además dice que profanó el templo, y Pablo nunca intentó profanar el templo, porque Pablo siempre respetaba las leyes de los judíos. Y también es una mentira de que los judíos hayan querido juzgar a Pablo conforme a la ley, porque más bien ellos querían matar a Pablo quebrantando la ley. Entonces todo son puras mentiras. Pero aquí debemos observar en detalle el versículo 5, porque vea lo que dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, ¿sí?, y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, qué tremendo, porque Pablo le dice esa palabra a este Tértulo, acusa a Pablo de ser una plaga. Ahora, honestamente, yo quiero ser una plaga. Yo quiero ser una plaga para los hombres que están muriendo en sus delitos y pecados. Yo quiero ser una plaga para los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted qué quiere ser? Ahora, no se trata de que vamos a caerle mal a la gente y tratar mal a la gente o ofender a la gente, no. Pero sí, por vivir el Evangelio y predicar el Evangelio, que seamos una plaga para las personas que no quieren venir al conocimiento de la verdad, que no quieren arrepentirse de sus pecados. Que seamos una plaga para los que no quieren, los que quieren seguir viviendo estando muertos en sus delitos y pecados. Ahora, mucho cuidado cuando los enemigos de la cruz hablen bien de nosotros. Eso sí es preocupante y es vergonzoso. Que los enemigos de la cruz hablen bien de nosotros, eso sí es preocupante. Que todo el mundo hable bien de nosotros. Miren lo que dice la Biblia, Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ojo, algunos cristianos son sinvergüenzas, llegan tarde al trabajo, no hacen el trabajo, son irresponsables, piden plata prestada, no la pagan, no pagan sus deudas, no son cumplidos con el predial, con los servicios, no sé qué, y hablan y dicen, me están persiguiendo. Es sinvergüenza. Usted lo que es un mal testimonio. Aquí está diciendo que cuando hable mal de usted por causa de Jesucristo, por vivir para el Evangelio y predicar el Evangelio, no por ser un sinvergüenza, tumbador, engañador. ¿Correcto? Y vea el otro pasaje, Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esos que, tan querido, y todo el mundo los trata bien, todo el mundo los admira, todo. Yo no quiero estar ahí. Está bueno que digan que la oveja negra, que no sé qué, pero bueno. Ahora, ¿qué se aplica a nosotros? Procuremos siempre servir a Cristo y agradar a Dios, porque solo así vamos a trastornar al mundo y ser una plaga a los hombres que no quieren venir a la luz. Eso es lo que hemos de hacer nosotros, servir a Cristo y agradar a Dios. Vea lo que dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrada a los hombres, ¿qué? No sería siervo de Cristo. No tiene que decidir a quién va a agradar, a los hombres o a Dios. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Entonces aquí nuevamente resaltemos que estas acusaciones que le hacen a Pablo los judíos son totalmente falsas, son puras mentiras. Ahora, veamos cómo responde Pablo. Es interesante ver cómo responde Pablo. Veamos la defensa, aquí en Hechos 24, del 10 al 21, dice así. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte
no hace más de 12 días que subí a orar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, de que ahora me acusan. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberán de comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos corrompí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ahora esa es la defensa que Pablo presenta. Pero aquí es bien interesante porque lo primero es ver cómo Pablo responde con confianza y con cortesía o amabilidad. Si notamos el versículo 10, porque vea lo que dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase. Este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Es muy interesante porque vemos una diferencia radical, marcadísima con lo que vimos en Hechos 23. ¿Se acuerdan que él no esperó que lo autorizaran ni nada, sino que se apoderó de la palabra, lo de la manipulación carnal, todo esto? Aquí no, él espera que le den permiso para hablar. Y cuando lo hace con mucha amabilidad y mucha cortesía. Aquí no vemos ninguna manipulación carnal de parte de Pablo. Y esto es simplemente por lo que ya dijimos, porque aquí ya no hay ninguna preocupación en Pablo. Ya se siente apoyado, respaldado, está bien con el Señor. Y algo que es bien interesante: Pablo no esconde nada, no trata de torcer la verdad. Pablo habla abiertamente, habla con franqueza, sin miedo y con mucha confianza en Dios. Ahí lo verá que él aquí no es igual que el otro, que este tértulo, aquí él no lo lambe ni nada, le dice: usted es juez, usted es un juez, yo lo respeto como juez, y porque usted es juez voy a presentar mi defensa. Pero él no está diciéndole: ay, usted maravilloso, feliz, como gobierna, no, que no. Simplemente habla la verdad con confianza, con tranquilidad, con amabilidad, porque él ya está bien, está confiando en el Señor de nuevo, ya no se siente solo, ¿ok? Ahora, aquí en el versículo 11 al 13 vemos cómo Pablo habla de su conducta, su comportamiento. Dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a orar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Qué tremendo, porque aquí Pablo está escribiendo, hablando de su comportamiento, de su conducta. Dice que a él no lo hallaron discutiendo con violencia con nadie. Él tampoco estaba provocando levantamientos violentos, amotinamientos de la gente, ni contra las autoridades estaba haciendo nada, ni contra el templo, ni la ley, nada. Ahora, es bonito porque Pablo empieza a testificar y Pablo habla del camino con C mayúscula. Vea lo que dice el 14 al 16. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como justos como injustos, de justos como injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí vemos que Pablo está hablando acerca del camino con C mayúscula, o sea, él está hablando de su confesión de fe en Jesucristo y su disposición de vivir por Él y para Él. Y algo que les digo con muchísimo amor, y ojalá me lo reciban con amabilidad y amor y humildad: de esto sí que falta aquí. Como le digo, aquí hay mucha gente que puede creer en Dios, en su palabra, pero aquí hay muy poquita gente que está viviendo por Él y para Él. Si somos honestos, muchas veces nos encontramos nuestras vidas viviendo para nosotros mismos. Y ojalá usted que está ahí tenga la valentía, la humildad y la guía delante del Señor de reconocer para quién está viviendo usted. Si está viviendo para usted o para el Señor. Y eso es lo que necesitamos: vivir por Él y para Él, no para nosotros. Pablo dice que este camino, o sea, lo del Señor, está escrito tanto en la ley como en los profetas, y que por eso Él tiene puesta su esperanza ahí, porque Él tiene puesta la esperanza en la Escritura, y eso está escrito en la ley y en los profetas.
Y es precisamente por causa de este camino del Señor Jesucristo, de su fe en Él, que trata de tener una conciencia limpia, tanto sin ofensa, pues, ante Dios y ante los hombres. Y esa es nuestra lucha, porque nosotros debemos tratar y procurar de vivir conforme a lo que somos. Porque si nosotros, yo les lo pongo de esta forma, si usted es un incrédulo y está aquí tratando de pasar por un creyente, usted es un hipócrita. O si yo soy un creyente y estoy aquí diciendo que soy creyente y vivo afuera como un incrédulo, soy otro hipócrita. Porque si el incrédulo peca y vive y hace y deshace, lo felicito porque eso es lo que es, y eso es lo que debe hacer, no debe hacer nada más. Pero el creyente, nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, como creyentes que somos. Entonces es nuestro desafío diario y constante. Esa debe ser nuestra lucha, nuestro anhelo, nuestro deseo. Es muy importante eso, vivir conforme a lo que uno es. Ahora, Pablo habla de la contención que los judíos tienen contra él o con él. Vea el versículo 17 al 21. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. O sea, Pablo dice, vea, lo que pasa sencillamente es que los judíos tienen contra mí un pleito, una pelea, una discusión. Ellos la tienen contra mí por el evangelio. Y vea, yo estaba en el templo presentando sacrificios, ofrendas, yo no estaba haciendo nada malo. Yo no estaba alborotando a la gente, yo no estaba armando desórdenes, ni muchísimo menos profanando el templo. Pero el problema es que los judíos tienen una disputa conmigo. Pero aquí vamos a parar, y esto que sigue a continuación es el núcleo del mensaje de esta mañana. Porque vamos a enfocarnos muchísimo en lo que dice el versículo 15. Vea lo que dice. Observemos algo antes de seguir. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que debe haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Justos e injustos. O sea, en este versículo podemos ver claramente algo tremendo. Dios divide la humanidad en dos grupos, no hay más. Justos e injustos, no hay más. Y eso es lo tremendo. Esta mañana aquí, o somos justos o somos injustos. Y eso es lo que vamos a analizar. Y es la importancia. Pero con esta división Dios está haciendo algo maravilloso, y es que nos está mostrando lo esencial del evangelio. Y lo esencial del evangelio es la justicia. La justicia. O sea, la palabra de Dios claramente nos dice que va a haber una resurrección. Y un día pronto habrá dos grupos. El primer grupo, los justos, son para la resurrección de vida, ¿sí? La resurrección de vida, o sea, vida eterna y abundante con Dios. El segundo grupo, los injustos, sufrirán la resurrección de condenación, es decir, el eterno castigo, el lago de fuego en el infierno. Vea lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y el ante el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ese día no va a importar si usted es rico, pobre, de lo que sea, todos somos iguales delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, los libros, pero dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida y la resurrección. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nadie va a pasar esa, nadie. Y el mar entregó los muertos que ven en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que ven en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie dará la medida. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Si usted nace una vez, muere dos. Si usted nace dos, muere una. Si usted simplemente nació de papá y mamá y creció y ya, usted muere dos. Muere físicamente y va al infierno. Si usted nació como bebé y creció y un día se arrepintió y confió en Jesús, nació de nuevo, nació dos veces, usted va al cielo. Y el que no se halló inscrito, aquí está, el que no se halló inscrito, ¿en qué? En el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, la segunda muerte. Aquí se ve lo esencial del evangelio. ¿Cuál es lo esencial del evangelio del Señor? La justicia. Solo los justos entrarán en la vida. El mensaje del evangelio no se trata de una mejora de vida. Acepte a Jesús y todo te irá bien, tendrás gozo, alegría, prosperidad y éxito en todo.
Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la cruz y se trata de una transacción legal que tomó lugar hace casi 2000 años. Primero, tenemos que entender algo, y es que no hay justo ninguno. No hay justo, usted no es justo. No hay un justo entre los hombres, no hay ni siquiera uno. Vea lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Justo quiere decir que ha vivido según la ley, ese es el justo. Que nunca ha violado la ley, que nunca ha cometido una injusticia. Levante la mano aquí el que nunca cometió una injusticia. Ni usted ni yo somos justos. Somos injustos, porque tanto usted como yo hemos hecho injusticias. Y lo hemos hecho a sabiendas. Y la conciencia nos acusa. Y esto lo vemos cuando hacemos el examen a la luz de la ley de Dios. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos están escritos en nuestros corazones y esta es la norma, el estándar de justicia para nosotros los hombres, los seres humanos. ¿Por qué? Está establecido por Dios. Usted sabe que es malo mentir, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces lo ha hecho? Usted sabe que es malo robar, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces lo ha hecho? Usted sabe que es malo adulterar, pero ¿cuántas veces lo ha hecho? Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que si usted mira a otra persona para codiciarla en el corazón, usted ya adulteró con ella. ¿Quién se escapa? Ahora, con una sola injusticia ya no somos justos. Hemos violado la ley de Dios. Y como cualquier otro injusto, merecemos el castigo, no la recompensa. Ahora, ante este hecho tan evidente, ¿qué necesitamos nosotros? Una mejora de vida, prosperidad. No, necesitamos una sola cosa y una sola cosa, la justicia. Necesitamos ser justos. Vea lo que dice Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Usted sabe lo que Dios le ofrece en el Evangelio a usted? Él nos ofrece la perfecta y eterna justicia de Cristo. Vea lo que dice Romanos 1, 16 al 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al... Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, en la cruz del Calvario, una transacción tomó lugar, una transacción legal tomó lugar. Y hay que entender que nosotros violamos la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo, Cristo, pagó esa multa en la cruz del Calvario. Y por haber violado la ley de Dios, somos injustos y merecemos castigo. Y ese castigo es la ira de Dios sobre nosotros. Vea lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Pero gracias por la mucha misericordia del Señor, porque Dios, que es justo, Dios quiso mostrar a toda la creación qué tan bueno es Él, qué tan benigno, qué tan bondadoso, qué tan misericordioso es Él. Y por eso vea lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Mire, aún nosotros, usted, yo, nosotros siendo enemigos, escúcheme, enemigos de Dios, Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo se hizo carne. Jesucristo, Dios en la carne, y llegó a ser en la cruz del Calvario nuestro sustituto. En nuestro lugar Él se puso en la cruz. Vea lo que dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, el Señor Jesucristo fue crucificado en nuestro lugar, en lugar de nosotros. Sufrió la ira que todos nosotros merecemos. O sea, Dios derramó toda su ira sobre su Hijo Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz del Calvario. ¿Se imagina eso? Y lo hizo por nosotros. Vea lo que dice Isaías 53, 5 al 11.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Por eso hay tantas religiones, sectas y filosofías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo dice a todos, a muchos, y llevará las iniquidades de los muchos, no de todos, sino de los muchos. Cristo sufrió sobre él todo el castigo que todos los hombres merecemos, una eternidad de sufrimiento del alma de cada ser humano en el infierno. Esto fue lo que el Señor sufrió en la cruz, todo. Murió y resucitó después de 3 días. Y ahora está dispuesto a justificarlo a usted con base en la obra redentora que su Hijo hizo en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús satisfizo la ira de Dios, la justicia, pagó el precio de su pecado, de mi pecado, de nuestros pecados. Él pagó la multa. Él pagó la multa y canceló esa deuda que tenemos con Dios. Vea lo que dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Sí ve? La ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso la derramó, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero usted tiene que creer. Usted tiene que creer. Si se quiere salvar, tiene que creer en Jesucristo. Vea lo que dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por. Tiene que creer. Es decir, tiene que arrepentirse de sus pecados, dejar de vivir para satisfacer su vida, reconocer que la vida como tú la has querido, así, haciendo tu voluntad, es una vida perdida. Estás desperdiciando cada instante, cada segundo, cada momento que tu corazón palpita. Si tú estás viviendo conforme a tu voluntad, estás desperdiciando tu vida. Se está agotando, está acabando, y por eso estás insatisfecho. Pero también debes decir: no quiero seguir viviendo para satisfacer mis deseos. Quiero cambiar, quiero ya vivir otra cosa diferente, quiero vivir para el Señor. Tienes que poner tu fe en el Señor. Es una completa confianza en Cristo Jesús, y así usted es salvo, y así usted será justificado por la fe de Jesucristo. El Evangelio se trata de la justicia de Dios, porque Dios divide la humanidad en dos: los justos y los injustos. Estamos así hoy en día, de predicadores que están ofreciendo un evangelio de felicidad o un evangelio de prosperidad, alegría, éxito y buena salud, pero ellos están predicando un falso evangelio. En Cristo, por su gran amor, Dios te ofrece a ti y al pecador la justicia para el perdón de los pecados y la vida eterna. Eso es lo que el Señor ofrece. Vea lo que dice Joel 2, 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí de todo vuestro, es del corazón, no es de la mente, es del corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, no quiero vivir más mi vida perdida, no quiero hacer más mi voluntad, no quiero vivir más para mis deseos, quiero cambiar. Eso me ha llevado a la perdición, a lo malo. Vea: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios.
Es que una persona puede llegar y así, rasga la camisa, el vestido, y no, pues ay, que se convirtió, ay, se compró otra camisa mejor, más cara. Pero cuando usted mete un cuchillo y parte su corazón en dos, usted muere. Y ya no quiere vivir más para usted, sino para el Señor. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Saben qué? Dios no es un Dios que juaz, jajaja, juaz, jaja. No, Dios es juaz. Y le ruedan sus lágrimas, lágrimas por los ojos, por sus mejillas. Porque Él no se duele el castigo. Él se duele el castigo. Vea lo que dice Ezequiel 18:23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, de hacer su voluntad, sus deseos. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pero si usted no quiere arrepentirse y creer en Cristo, si usted no quiere convertirse del pecado al Señor, entienda que usted tarde o temprano enfrentará la muerte, morirá y después sufrirá para siempre las consecuencias de su decisión, porque nadie la tomó por usted. Fue su decisión, la de nadie más. Vea lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, uno como padre no tiene por qué cargar los pecados de los hijos, ni los hijos cargar los pecados de uno. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cada uno es responsable de cada uno. Asuma. No le eche la culpa a los otros. No le eche la culpa a sus pecados. A veces empieza, no, es que eso es culpa de mi papá y mamá, es que el Señor mira a otros papás, hombre. No, asuma. Es que esos hijos que me dio el Señor, si los hijos fueran ejemplares, yo sería feliz y allí le serviría al Señor, así haría. No sea sinvergüenza, asuma. Es que esa esposa que me tocó, es que ese esposo que me tocó, no, es que esa ciudad donde me tocó ese trabajo, es que esa... No, son sus pecados, asuma. Deje de echarle la culpa a los demás y sea responsable por lo suyo propio, cada uno. Félix decide aplazar la sentencia. Vea lo que dice el 22 al 23. Entonces Félix, oía estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó a los centuriones al centurión que le custodiase a Pablo, pero que le concediese algunas libertades y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Ahora, es interesante porque este Félix aplaza la sentencia hasta que llegue el tribuno. Y uno diría, uy, esta buena gente, ¿no? Pero realmente, mire cuáles eran las intenciones de Félix. Vea lo que dice en 24, el 26 y 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le decía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucedor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos que la realidad de Félix es que quiere sacarle plata a Pablo y fuera de eso quiere quedar bien con los judíos. Es decir, Félix era un buen político. Sigamos. Pablo predica el evangelio con denuedo. Es el segundo aspecto de esta mañana. Entonces está allí del 24 y 27, pero vamos, lo primero del 27 es que el evangelio es el mensaje de la cruz. El 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Entonces, acabamos de ver el evangelio. Es un mensaje de justicia, es un mensaje de la cruz y es duro. El evangelio es duro. El evangelio no es fácil. Por eso esa iglesia donde, venga, yo le hablo a la oreja lo que le va a pasar a usted. Y ya están que fieles a esa iglesia y ya que son salvos. Salvos, la oreja la tendrá bien abierta para vivir, pero nada más. O esa iglesia donde cree en Jesús y será salvo y ya. Cree en Jesús y se le va a mejorar la vida, todo. Se le quita la pecueca, se llena el bolsillo de plata, de todo. Cualquiera vaya, con todas mejoras.
Pero el Evangelio es el mensaje de la cruz, arrepentimiento y fe. Es un mensaje duro. Pensemos en Pablo, él está en la cárcel. Y está en la cárcel a pesar de que es inocente, porque él es inocente. Y el juez que está allí le dice: venga, Pablito, echemos una conversación de religión. ¿Qué haría usted estando en la misma situación? ¿Hablaría diplomáticamente, tratando de caerle bien al juez, de agradarlo para ver si de pronto consigue su libertad? ¿O le diría la verdad, corriendo el riesgo de ofenderlo y quedarse preso en la cárcel? ¿Qué haría usted? Mucho que hace usted todos los días con la gente, porque usted muchas veces a la gente no le habla el Evangelio para que no lo rechacen, para no perder los amigos, para no perder el trabajo, muchas cosas. ¿Qué hace usted? Una cosa muy importante, amados hermanos, cada situación, cada día de nuestras vidas es una oportunidad para predicar el Evangelio. Recuerden lo que nos dice Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a qué? A toda criatura. Nunca nos equivocaremos predicando el Evangelio. Nunca es un error, aunque caiga mal y ofenda. Nunca. Nosotros no lo buscamos, pero el Evangelio ofende. De por sí no hay necesidad de hablarle feo ni tratar mal a la gente. El Evangelio ofende porque le está diciendo a la persona que no es justo, que es injusto, que necesita arrepentirse y convertirse al Señor. En estos días me encontré con un compañero mío que se graduó conmigo de medicina, pero él se vino a casar tarde y apenas tiene un niño de 10 años. Y este compañero estudió medicina, se graduó en ginecología, se graduó en endocrinología, se graduó en fertilidad, se graduó en medicina molecular. Bueno, y por ahí tuvo una quiebra, una cantidad de cosas. Bueno, me puse a hablar con él. Él trabaja aquí al lado y lo invité a almorzar el miércoles, ya hablé con él. Y lo escuché, todo lo que él hacía, impresionante. Consigue un avión Hércules con no sé cuántas miles de toneladas, o qué, de kilos, 5 toneladas para llevar a Vigía, yo no sé, por allá apartado, Chigoro, yo no sé dónde. Una cantidad de cosas preciosas, ayuda a la gente, todo. Pero saben, yo lo escuché, después le compartí mi testimonio, le compartí el Señor. Y medio se le salieron las lágrimas y dijo que él sabía que le hacía falta. Es una oportunidad para compartir el Evangelio. Primero lo escuché, pero también le compartí. Cada oportunidad que usted tenga, comparta el Evangelio. Sigamos el ejemplo de Pablo al predicar el Evangelio. Vea rápidamente el 25, la primera porción. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Ahora, Pablo nos muestra aquí un ejemplo. Nos muestra cómo hablar de la fe en Jesucristo. Si recuerda cuando que en el versículo 24 que dice que Pablo le habló a Félix y a su esposa acerca de la fe en Jesucristo, lo primero que vimos fue que él disertó. ¿Qué quiere decir disertar? Porque aquí dice al 25, pero al disertar Pablo. Testificar es disertar. Disertar es razonar, hablar detenida y metódicamente sobre un tema para exponerlo y explicarlo. O sea, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? Presentamos la verdad, la explicamos y luego refutamos esas opiniones en contra de ella. Eso es lo que hay que hacer para testificar, nada más. Ahora, si usted no sabe cómo hacerlo, métase al discipulado y aprenda. Entonces, disertamos sobre 3 cosas. La primera, la justicia. Y la manera más fácil de hacerlo es con la ley, con los 10 mandamientos, para que el hombre entienda que es injusto, ¿sí? Y que está condenado. El dominio propio, también disertamos sobre el dominio propio. Después de explicar el pecado, la justicia de Dios, ya es tiempo para mostrarle que no logra ser justo delante de Dios. Entonces, y que él se dé cuenta que no tiene dominio propio sobre sí porque no puede dejar de pecar. El pecado lo controla, lo gobierna. Y lo último, el juicio por venir, es que Dios va a juzgar al mundo entero con justicia por medio de su santa y perfecta ley. Y que nadie va a ser capaz de cumplir con ella, y que lo único que nos va a librar de ese juicio del Señor es la sangre de Jesucristo. Vean lo que dice Santiago 2, 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así haced con los que habéis de ser como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, cuando uno diserta acerca de estas 3 cosas, todo esto va a causar temor en el corazón del pecador.
la Biblia dice que Félix, ¿qué? Se espantó. Félix se espantó. Y esto es bueno porque el temor de Dios y el temor en el juicio venidero pueden guiar al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús para salvación. Vea lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. ¿Por qué los hombres se mantienen haciendo el mal? Porque no tienen temor de Jehová en sus vidas. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, enseñador, maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y para terminar, Pablo predicó el evangelio a pesar de todo, de todo. Versículo 25, última parte, hasta 27, y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congregarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Aquí vemos que Pablo se quedó preso en la cárcel. Ahora, ¿por qué? Porque hizo lo correcto, habló la verdad. ¿Qué haría usted? ¿Qué habría hecho usted en el caso de Pablo? ¿Habría dicho la verdad? Recordemos lo que el Señor nos dice a los siervos, a los discípulos de Él, en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, ¿no sería? Pablo fue siervo de Cristo. Ojalá nosotros también tomemos la decisión de ser siervos de Cristo. Hoy solamente quiero decirle algo con mucha humildad y amor. Hoy asegúrese de ser justo. Asegúrese que usted sí es justo. Es decir, que usted se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. O sea, que usted ha recibido la justicia de Dios en su vida. Que si Dios lo ve a usted, lo ve justo. Pero sabemos que Él no va a ver justo a nadie por las obras o por la actitud o esto, no, sino porque se arrepintió y confió en Jesucristo. Y porque cuando uno se arrepiente y confía en Jesucristo, la sangre de Jesucristo lo lava, lo cubre, el Espíritu Santo de Dios lo sella. Y cuando el Señor lo ve a usted o me ve a mí o cualquiera que se ha arrepentido, no lo ve a usted o a mí, porque si nos viera, ahí mismo nos fulminaba. Ve la sangre de su Hijo cubriéndonos. Y por eso somos aceptos en el amado, por eso nos acepta, pero por nada más. Entonces yo le ruego que se asegure usted de ser justo. Porque si no, si usted sale aquí, muere o nunca más se vuelve a acordar alguna cosa, usted va a ser injusto y va a resucitar a condenación eterna en el infierno. Y yo no le deseo eso, y el Señor tampoco. Por eso el Señor lo mandó de aquí que escuchara. Nosotros, mis amados hermanos, esta mañana hemos sido desafiados para que prediquemos el evangelio a toda criatura con el denuedo que nos viene de llenura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que todos los días tengamos comunión con el Señor por medio de la lectura, la oración y el andar, la obediencia a nuestro Padre Celestial. Sacrifiquemos nuestra comodidad, porque muchos aquí están cómodos, viendo su vida como quieren, haciendo lo que quieren, pero no lo que el Señor espera de ustedes. Estemos dispuestos a llevar la cruz, a predicar la cruz de Cristo, vivamos y prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Es muy importante que entremos, preparemos el corazón para inquirir, estudiar, aprender, leer, escudriñar la ley de Dios, pero que estemos dispuestos a cumplirla y después la compartamos a los demás, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a la gente, a todo el mundo. ¿Por qué no pensamos hoy en comenzar a vivir de tal forma que seamos una plaga para los hombres de este mundo que están muriendo sus delitos y pecados? Una plaga para los hombres que no quieren venir a la luz de la verdad, amor, la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra la verdad. Tú eres el único que puede hacer la obra en cada corazón, cada persona, cada alma preciosa que está aquí. Tú eres el único que puedes ministrarnos, Señor, y hacer la obra en cada uno de nosotros, con la palabra que se ha enseñado el Espíritu Santo, tu obra maravillosa y misericordiosa, para salvación, Señor, pero también para santificación. Hazla, Padre Santísimo, te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo agradecemos en el precioso único nombre de tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.